Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Y yo ahí te quisiera agregar algo, Ramiro, en una mirada reflexiva. Esto que tú dices que es verdaderamente importante, está tan dentro de la conciencia de toda la gente del extendido y vasto territorio del trópico cochabambino, el hecho político democrático de defensa del gobierno, que este factor de pertenencia a la conciencia, en la conciencia de un movimiento político, de pertenencia a lo que significa el accionar del bloque social y popular en el país, a lo que significa la democracia intercultural, a lo que significan las formas que el movimiento popular ha configurado como democráticas en todos estos años, a ese permanente debate y deliberación. Fíjate tú las diferencias que existen con la otra democracia, y no estoy diciendo que la otra democracia, Ramiro, sea mala, ni carezca de valor, ni mucho menos, simplemente que es diferente. Toda la semana tú has sido testigo y partícipe de ese conjunto de inacabados debates respecto del estado de nuestra democracia o de lo que ha sido el conflicto durante estos días, el conflicto que se inició en la jornada del 8 de noviembre, cuando el gobierno del presidente Arce, del vicepresidente David, estaban cumpliendo un año al mando del Estado. Ese factor de pertenencia es el elemento central de lo que significa no se podrá retornar al tiempo liberal estrictamente. Y ese no retornar significa que la inclusión está en esas deliberaciones que tú señalas. La plurinacionalidad está en esas deliberaciones y en esos extensos debates que se han producido respecto de la democracia. La participación política, el no ser ya jóvenes, gente grande, hombres de acción política invisibles ante lo que significan los intereses del país. Esto es tan importante, Ramiro, fundamentalmente tan importante, que además ha constituido el centro del golpe de Estado. El golpe de Estado lo que quería era extinguir precisamente estos elementos, que no haya deliberación, que los jóvenes no se reúnan. Tú recuerdas cuando el desaforado ministro de gobierno de aquel entonces decía, vayan a trabajar, ¿qué están haciendo reuniones? Este es el sentido. Existen otras formas de hacer democracia ahora en nuestro país, se han instalado estas formas y son deliberaciones constantes, en unos lados y en los otros. Es asambleísmo, es discusión, es debate. Son ampliados de diferentes sectores y organizaciones. No tienen que ser necesariamente entes matrices. Las organizaciones sociales se reúnen, deliberan, discuten, analizan lo que está ocurriendo en el país, toman resoluciones en conjunto y deciden, acá lo otro que se está organizando, Ramiro, que es tan importante porque nuevamente va a ser histórico por el aglutinamiento de cantidad de bolivianos, bolivianas que van a marchar para defender la democracia intercultural, para defender la plurinacionalidad de nuestro país, para defender el gobierno que han ganado en las urnas legítimamente con una mayoría, por supuesto, verdaderamente importante. Entonces, esta es una acción política de todos los días, una acción política constante, es una acción popular, territorial, movilizada y permanente, lo cual te permite ejercer una amplia soberanía sobre el territorio, una presencia también sobre el territorio, y es la forma, Ramiro, democrática de defender la democracia cuando ésta se ve amenazada o buscan debilitarla desde los intereses oligárquicos, corporativos, de los grandes poderes mediáticos, empresariales en el país. Por eso es que tú vas a sentir siempre de forma permanente y vas a observar y ser testigo también de un ataque reiterado a estas formas de democracia. Les molesta la deliberación constante, les molesta la movilización pacífica, les molesta el solo hecho de tener una acción de defensa de la democracia, porque en realidad y en síntesis también les afecta que
esa democracia a la cual quieren recluir, la quieren llevar nuevamente hacia los sectores perimetrales de nuestra vida política, esa democracia está en ebullición. Estas son las formas propias de la democracia intercultural y estas son las formas de las democracias populares, Ramiro. Esto es un pueblo en acción, en defensa de sus derechos, de sus aspiraciones, de su pleno ejercicio y defensa de ese factor de pertenencia a lo social, de pertenencia a lo popular. Hasta el día que el país no comprenda y que las élites que antes nos gobernaban no comprendan la verdadera importancia de el otro pueblo que se moviliza, que gana elecciones, que defiende su democracia, que tiene sus propias formas de sentir también, el ejercicio de la deliberación, de la participación política, y que le dice al país, en tanto y en cuanto no nos reconozcan, sin ambajes, sin recortes de nuestras posibilidades democráticas, de nuestros derechos, entonces el país no va a tener una tranquilidad suficiente. La tranquilidad viene por la inclusión. Este es un segundo momento del proceso de cambio, de reafirmación de los derechos populares, de los derechos sociales, de la democracia intercultural. Y esto, Ramiro, está permanentemente bajo una ofensiva constante. ¿Por qué? Porque durante décadas, y podríamos inclusive retrotraernos hasta los inicios de la fundación de la República, los sectores de clases dominantes, los sectores oligárquicos han querido que campesinos, que indígenas, que originarios, que pueblos minoritarios, que nuestros obreros, nuestros fabriles, solo sean un sector social de servidumbre a sus intereses. Y vivimos otro tiempo. El proceso de la plurinacionalidad, el proceso de cambio ha incorporado nuevos actores. Hay un sector enorme también, estos que históricamente dominaban, los que históricamente gobernaban, los que históricamente administraban el Estado. Ellos han perdido un privilegio. Y este perder privilegio significa una disconformidad, significa el rechazo y la resistencia desde algunos sectores que hoy están absolutamente desesperados por recomponer las formas al viejo Estado neoliberal. Y este es el gran desafío que tiene esta democracia nacional, esta democracia social y popular, Ramiro. Se tiene que defender el proceso democrático, se tienen que defender los derechos inclusivos, se tiene que defender, y lo hablábamos el sábado pasado cuando se encontraba el país en un momento crítico, se tienen que defender las conquistas logradas en la Asamblea Constituyente, el proceso de cambio, la inclusión social. Esto es absolutamente fundamental, no solamente porque ha dado adicionalmente resultados en lo económico, en el manejo del Estado, y que nuevamente le está dando a Bolivia unos resultados de los indicadores económicos que son muy importantes, que hay una preocupación rápida y expresa para atender las crisis del país, la económica, la sanitaria, pero fundamentalmente los derechos, que una mujer de pollera no sea discriminada y tenga participación política, que no se mire a una mujer de pollera como la primera solución desde los sectores de clase dominante para resolver sus temas de atención doméstica de las casas. Eso ya no es posible, Ramiro. Ahora esa mujer puede ser ministra, esa mujer puede ser parlamentaria, puede ser dirigente, puede conducir el país también. Esos hombres que venían del campo, que venían de las áreas rurales, ahora también pueden ser ministros, pueden conducir el país, pueden estar en los roles fundamentales de definir hacia dónde queremos ir como Estado, pueden ser embajadores, pueden ser representantes de Bolivia. Esta es la diversidad que tenemos que aprender a respetar. Y eso es lo que a estos sectores radicales, extremistas, que son unos cuantos, Ramiro, y son unas élites que han aprendido a tomar ciertas instituciones o corporatividades alternas, se reúnen en torno a los colegios particulares, a las universidades privadas, al colegio de profesionales,
a un conjunto de organizaciones desde las cuales ellos intentan generar un influjo y una influencia determinante sobre la población. Entonces es importante la movilización constante, permanente, en todo el territorio nacional. Hay que mostrar unidad, hay que mostrar ser muy compactos en el bloque social y popular. Lo último, Ramiro, los sectores de la derecha radical trabajan. Ayer había un presidente de comité cívico hablando el de Santa Cruz, hablando que ellos representan genuinamente al transporte y a los gremiales. Y fíjate tú que en el momento en el que el transporte y los gremiales le restan el apoyo porque ya han resuelto su problema con la abrogación de la ley 1386, se descalabra el movimiento cívico que estaba queriendo tomar fuerza para nuevamente abreviar el mandato del presidente Arce, del vicepresidente Choquehuanca. No tienen entonces capacidad de aglutinar de forma genuina y natural a los sectores sociales. Son una élite que han tomado instituciones y que desde esas instituciones, la mayor pueden ser los comités cívicos, tienen relación ya con las gobernaciones, se han organizado en algunos casos, han tomado esas gobernaciones, pero básicamente trabajan desde colegios de profesionales, desde entidades cívicas, desde plataformas, Ramiro, desde plataformas. Imagínate tú que no han evolucionado siquiera en su pensamiento y en la confección de una alternativa para presentarle a los bolivianos de cómo ven ellos la sociedad o el Estado, que siguen trabajando sobre lo ocurrido en el año 2016, en el año 2019. Vamos a hablar seguramente ahora sobre esta intención que hablan de revisar el proceso electoral del 2020. Y te hago solo, permíteme que lo incorpore, después uno se olvida ya, Ramiro, la edad es inclemente. Ellos están haciendo mención, lo dijo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de que el gobierno del presidente Arce es un gobierno producto del fraude porque hay 1,5 millones de votos ahí que han aparecido en función de las declaraciones de esta vocal baptista. Y no se fijan, Ramiro, están en el absurdo mayor ya, y no se fijan que si ellos tienen 1 o 2 delegados partidarios en cada una de las mesas también electorales, de los recintos electorales, ahí verifican la gente que va a votar y a cumplir su deber cívico el día de un proceso electoral. Si tienen ellos un delegado en cada mesa, como que es obligación de los partidos políticos hacerlo para tener el debido y efectivo control electoral, si tienen un delegado, pues entonces observarán a la gente que viene a votar. Y podrían haber señalado y haber dicho, en esta mesa aparecieron 500 personas, los votos de 500 personas sin que las 500 personas asistan a votar. ¿De dónde tú puedes sacar 1,5 millones de personas que son votantes, pero que en realidad serían fantasmas? Esta es una verdadera ridiculez como argumento para tratar de cuestionar e interpelar el proceso electoral. Valdría más de que se dediquen a estudiar lo que es esta Bolivia profunda, de cómo los bolivianos nos hemos organizado en el estamento más sensible que tenemos en nuestra sociedad, a través de miles y miles de organizaciones sociales distribuidas infinitamente por el territorio nacional, distintas, todas ellas las unas de las otras, absolutamente diversas también, desde lo cultural, lo deportivo, lo religioso, lo comercial, hasta los entes matrices, la organización de los derechos, de la defensa de los intereses del sector también. Si comprendieran esto y vieran que en esas organizaciones sociales está el verdadero poder político electoral del movimiento al socialismo, del bloque social y popular, de la acción de sus dirigentes, sabrían lo que está ocurriendo en el país para ganar una elección. Mientras ellos están en sus deliberaciones, en sus condominios cerrados y en sus universidades privadas y en sus colegios de profesionales excluyentes y selectivos, tú has presenciado esas deliberaciones del movimiento social
por ejemplo, en la región del trópico cochabambino. Esa es la diferencia entre hacer y realizar acción política diaria y estar reunidos apenas un par de horas para tratar de hacer algunas consideraciones sin profundidad alguna. Ramiro, mientras no conozcan esto, podrán ser, esta organización que tiene nuestra sociedad, seguirán sin lugar a dudas haciendo aseveraciones que rayan en el absurdo. 1,5 millones de votantes fantasmas en el país, pero nunca dijeron que sus delegados de mesas electorales estuvieron presentes y vieron cómo uno a uno iban llegando los votantes, llenando esas urnas y contando al final de una jornada electoral los números de votos para darle ante el asombro de ellos la victoria a un partido popular y social como el Movimiento al Socialismo. Eso no te dicen. Y pareciera también que este 1,5 millones de personas no llega a lo que significan poblaciones como aquellos que eligen al gobernador de Santa Cruz. Ahí no hay objeciones, ahí todos son visibles y de carne y hueso. No tiene ningún sentido todo esto que dicen, Ramiro. De un tiempo a esta parte, y concluyo, y discúlpame por la extensa introducción, de un tiempo a esta parte, Ramiro, ya encontramos argumentos absurdos y la ridiculez del discurso. ¿Esto qué quiere decir? Que hablan y dicen cualquier elemento, hablan, dicen y expresan cualquier argumento de forma tal de poder cubrir su presencia en algún medio de comunicación. Y le dicen a la población cosas sin sentido. Vamos a hablar este tema de los dos tercios. Mienten reiteradamente, utilizan algo que dijo una persona, en este caso ahora lo de esta vocal baptista, utilizan algo que dijo una persona como verdad santa para instalar sus mentiras. Esto es lo que hacen circular. Tendremos que tener mucha atención, Ramiro, a lo que sucede en las redes sociales, porque buscan una mentira, la difunden, la instalan y después no la pueden defender. Tú has podido observar hace unos días atrás un conjunto de parlamentarios de Comunidad Ciudadana que le preguntaban sobre a qué se estaban oponiendo respecto de la ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico Social, y ellos decían, hay un grupo de parlamentarios que está llevando aquel tema, no tienen ni siquiera el conocimiento, no saben a lo que se están oponiendo porque no conocen el país, han degradado la política a un nivel de desconocimiento y de ignorancia de lo que sucede en nuestro país, en sus procesos sociopolíticos, en sus formas organizacionales, en las miradas de gestión y de gobierno que se realizan en la administración del Estado, que son verdaderamente asombrosas y que entonces se reduce todo esto a 3, a 4 palabras, a utilizar el pito en una asamblea para faltar el respeto, pero no tienen planes de gobierno, no tienen visión de Estado, no comprenden históricamente cuál es el proceso evolutivo del movimiento social en nuestro país. Y entonces, Ramiro, ante esa carencia de argumentos, de recursos, de conocimientos, pues lo que les queda siempre es la vía de la fuerza. Tratar de imponer desde su capacidad económica movimientos que puedan quebrar la institucionalidad del Estado, porque tampoco tienen convicción democrática. Este factor de pertenencia que rescato de tus palabras, de lo que es la organización de esta marcha para el día 23, Ramiro, ese factor de pertenencia en ellos es únicamente asociación de clase. Únicamente somos de una clase entre comillas pudiente, entonces esto lo quieren organizar ya como acción política, y eso es profundamente distinto porque eso puede movilizar circunstancialmente, Ramiro, pero no genera conciencia. Si no hay conciencia, saben los amigos, amigas de Causachuncoca, si no hay conciencia política, no hay movilización genuina, no hay compromiso, no hay remangarse las mangas y salir a enfrentar al adversario político que quiere destruir un proceso democrático. Esas son las diferencias, Ramiro, y entonces pues todos los parabienes para la marcha del 23, y el próximo sábado el programa lo haremos en el camino, en algún lugar que encontremos. Saldré a darles ahí alcance, Ramiro, y será un programa distinto, seguramente con mucha más participación de gente más importante
que serán los propios protagonistas, nuestros hermanos que estarán en la marcha. Hay ahí, Ramiro, algo importante que tú mencionabas, esa mentira construida alrededor de Concipo, del presidente de Concipo, el señor Manuel. La señora que estaba hablando sobre una supuesta ley inexistente, absolutamente inexistente, una supuesta ley del inquilinato, atemorizando a la gente que estaba presente en ese evento, con una hoja de apuntes de la cual iba leyendo, además, una a una sus mentiras. Y estaba ahí presente el señor de Concipo, el presidente del Comité Cívico Potosinista, y no se ruborizaba de las mentiras que estaba escuchando y de las mentiras que él también tiene conocimiento que no era verdad. Él sabe que no hay esa ley, lo sabe Ramiro. Entonces caminan abrazados y tomados de la mano de una mentira y de la otra. Mientras yo te escuchaba a ti sobre este tema de las mentiras, al cual yo también he ido haciendo referencia en estos días pasados, creo que es bueno que hagamos un ejercicio, Ramiro, que nos va a ir ayudando. Anotaremos prolija y metódicamente desde lo que ha sucedido con la ley 1386 en adelante, una a una las mentiras que van señalando la gente de la derecha en nuestro país, la gente de Comunidad Ciudadana, la gente de Creemos, sus líderes políticos. Entonces haremos ese ejercicio, tendremos ese cuadernillo ahí con la mentira número 1 dicha por tal persona respecto de tal evento político en Bolivia. Y así veremos cómo nos vamos a encontrar acá dentro de 6 meses y seguramente diremos mentira número 53 de tal persona, y les vamos a hacer un inventario de sus mentiras, Ramiro, porque verdaderamente, de forma alarmante, han encontrado en la mentira anexada o articulada con algún hecho la forma de hacer oposición política. ¿Qué te quiero decir? Y permíteme acá un paréntesis. Sobre la ley 1386 han construido un conjunto de mentiras para atemorizar a la gente sobre la ley 1386. Pero después, una vez que ésta se ha abrogado para tratar de conseguir tranquilidad, paz en el país, que la gente pueda volver a sus labores cotidianas, a su trabajo, a su fuente productiva, que no se pierdan recursos en las familias bolivianas, inmediatamente después han empezado con una mentira mayor, el tema de los 2/3. La reposición de los 2/3 señalaba el otro día la Asamblea de la Paceñidad, señalaban y decían, queremos la inmediata reposición de los 2/3 para evitar de que se aprueben leyes abusivas, leyes autoritarias, y leyes de a escondidas, señalaba una asambleísta cochabambina por Comunidad Ciudadana. Y el tema, Ramiro, el tema de los 2/3 es algo que está en nuestra Constitución Política del Estado. Sin querer retrotraernos mucho en el tiempo, de ir demasiado hacia atrás, desde el año 2009, en el que se aprueba la Constitución Política del Estado, los bolivianos, a través de nuestros representantes en la Asamblea, aprobamos leyes por mayoría absoluta, Ramiro. Por mayoría absoluta. El 50% más 1 significa esto. Las leyes se aprueban únicamente por mayoría absoluta. Y existe un conjunto de otros elementos, atribuciones de la Asamblea, atribuciones de la Cámara de Diputados, atribuciones de la Cámara de Senadores, específicos y puntuales que se aprueban por 2/3. La Asamblea aprueba por 2/3, por ejemplo, cuando quiere elegir al Contralor General del Estado o cuando quiere elegir al defensor o la defensora del pueblo. Entonces, 2/3. Entonces, dice la Constitución, construya usted un consenso, pero las leyes cotidianas del día a día se aprueban por mayoría absoluta. Se aprueba por mayoría absoluta. Y ahí tú tienes un conjunto de medios de comunicación, los miembros de la Corporación Mediática Empresarial, en sintonía con el poder político, en sintonía con el poder empresarial, todos ellos dándole fuerza y fuerza y fuerza al tema de los 2/3, a pesar de que está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Y tú tienes ahí al señor de Comunidad Ciudadana
hablando de la reposición de los 2/3 para no aprobar leyes autoritarias. No tiene conocimiento de lo que dice la Constitución. O, Ramiro, amigos de la radio, de la Causachum, o sí tiene conocimiento y miente deliberadamente, quiero decir, miente a sabiendas de que con ello va a causar un daño. El día de ayer un diputado de Comunidad Ciudadana dice, a raíz de la noticia de Nicaragua y de esta salida de la Organización de Estados Americanos, dice, esperemos que Bolivia no salga de la Organización de Estados Americanos, porque si no tendremos que salir a las calles a manifestar nuestro desacuerdo y que queremos pertenecer a la Organización de Estados Americanos. Se arrogan la representación de los bolivianos, de las bolivianas, y no ganan una elección desde hace 20 años, Ramiro. El próximo año va a ser 20 años que no ganan una elección. Y se arrogan la representatividad de los bolivianos y de las bolivianas. ¿Con qué? Con un conjunto siempre como argumento mayor de mentiras. Entonces vamos a inventariarlos, Ramiro. Vamos a hacer una anotación, nos compramos un cuaderno sencillo y ahí vamos a anotar una a una las mentiras, para que así cuando hablemos de lo que argumenta la derecha tengamos una relación de fecha, de número de mentiras, del responsable de llevar adelante la misma. Con el tema de los 2/3 han tratado de instalar una mentira. Y se han dado cuenta en el camino que esto está normado en la Constitución Política del Estado, que las modificaciones que se realizaron al reglamento de debates de la Cámara de Diputados en 10 artículos el pasado año y en 11 artículos a la Cámara de Senadores también de su reglamento de debates, no tienen ninguna, Ramiro, ninguna referencia o relación, quiero decir, relación con la aprobación de leyes, ninguna relación con la aprobación de leyes. Entonces, le están mintiendo. El consenso se construye en las comisiones, se construye en el plenario de la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Y cómo se aprueban en las comisiones los informes? Por mayoría absoluta. ¿Cómo se aprueban las leyes? Está en el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, por mayoría absoluta. ¿Cómo se aprueba en senadores? Por mayoría absoluta. ¿Cómo se aprobó la ley 1386? Por mayoría absoluta. ¿Cómo se aprobarán las leyes a futuro, las que vengan? Por mayoría absoluta. Esto funciona así, está en la Constitución, está escrito. Y sin embargo, hasta el mismo representante, el mismo señor de Comunidad Ciudadana, en conferencia de prensa va y le miente al país. Hasta el gobernador de Santa Cruz, en declaraciones, también respecto de los 2/3, le miente al país. Ahí podemos pensar que es por desconocimiento. Pero todos ellos, Ramiro, caminan con la mentira, deformando lo que está ocurriendo en el país. Esto nos ha pasado con la ley 1386. Fíjate tú que la ley la habían aprobado en agosto de este año. La habían aprobado en agosto. Hay ahí un comunicador histriónico e insultador en Santa Cruz que decía que no tiene problema. Pudieron aprobarla en agosto, pero no tiene ningún hecho trascendental que después hayan cambiado de opinión y ahora digan que la ley es peligrosa y que es una mala ley. Estos cambios de humor en la aprobación un día sí y otro día en el oportunismo político lo entiende como algo normal. El hecho real es que aprobaron la norma en agosto y aprobaron en los informes en comisión por unanimidad, Ramiro. Y firmaron los informes también, ahí tenemos los documentos. Firmaron, le dieron su visto bueno a la 1386, a la ley contra las ganancias ilícitas. Le dieron su conformidad. Pero como encontraron en el camino una oportunidad para afectar al gobierno, para subirse al proceso de desestabilización o para intentar ser parte por si les resultaba del golpe de Estado, entonces rápidamente cambiaron su criterio y 2 meses después empezaron a advertir un conjunto de temas respecto de esa ley que a ellos les parecía verdaderamente preocupantes. Un día les pareció normal y aprobaron eso, le dieron su voto a favor y otro día les pareció absolutamente peligroso.
De eso está hecha la oposición en nuestro país, Ramiro, de eso está hecho. Entonces es una mentira, que está anexada al oportunismo político, que está anexada a la intención de generar inestabilidad y que tiene un trasfondo final, un objetivo último: obligar al gobierno a negociar por medio del conflicto la desestabilización del país y la confrontación, a negociar paz por impunidad, que tiene un objetivo también mayor, que es el acortamiento, abreviar el mandato del presidente Arce, del vicepresidente Choquehuanca, para nuevamente generar un modelo como el 2019, una presidenta o un presidente, la señora Áñez fue en aquel momento, absolutamente instrumentalizado y que les sirva a sus fines políticos. Y sus fines políticos es que les restituya sus privilegios, que les restituya el Estado que los beneficiaba infinita e inacabadamente, que les devuelva nuevamente la posibilidad de administrar el Estado, aunque nos hayan llevado a una situación de colapso pleno en el 2019. Pero este es el objetivo. Entonces trabajan en una mecánica que tú has señalado también muy bien: la mentira, la articulación con la corporación mediática empresarial, la articulación con el poder político, la articulación con los sectores oligárquicos, la desestabilización del Estado, la inestabilidad política social con confrontación y tensión, y la obligatoriedad del gobierno o bien a negociar paz por impunidad o, en su defecto, a tener que provocar una renuncia. Ramiro, no es casual que en determinados medios de comunicación ya se hubiese hablado durante la semana anterior de una posible renuncia del presidente Arce. Eso no es casual, eso es parte de la estructura mental del golpe que tiene que posicionarse en cada uno de los bolivianos. Querer dejarles en el pensamiento y en el análisis y en lo cotidiano de sus vidas de que se va a producir en el país una renuncia. Estas son las nuevas formas claras del golpe, Ramiro. Son las formas claras del golpe. Y tú ahí me podrías preguntar, ¿y esto ha terminado con el levantamiento del conflicto, con esta crisis que está viviendo el Comité Cívico Pro Santa Cruz? Porque ahí también hay que señalar que existen diferentes radicalismos que se han instalado dentro de esa institución, unos mucho más extremos, mucho más extremistas que otros. Lo escuchaba ayer al señor del Comité Cívico, al señor Calvo, diciendo que eran unos pequeños grupos con intereses muy marcados por retirarlo del Comité Cívico, y todos seguimos la transmisión que una plataforma desde Santa Cruz, se me fue el nombre, una plataforma de Santa Cruz estaba transmitiendo el día lunes era la plataforma de un periodista que falleció hace un tiempo atrás por razones de COVID. Bueno, ahí la transmisión estaba claro que estos grupos le pedían la renuncia por traición, por haberse vendido, por haber abandonado lo que eran los objetivos de su lucha, le decían estos grupos. Y el señor Calvo, que estaba dentro del Comité Cívico, Ramiro, desapareció del Comité Cívico por arte de magia. Ahí otra vez un comentario. El día de ayer él en una entrevista señala y dice que el presidente Arce no quiso firmar la abrogación porque se escondió en un supuesto viaje o creó un viaje para no tener que afrontar la abrogación de la ley 1386. Y fíjate cómo utilizan las palabras. Acá el único que se escapó, que se escondió refugiado en el Comité Cívico y que no sabemos cómo salió de ese Comité Cívico, y los trascendidos son muchos y varios, si huyó del Comité Cívico, si salió disfrazado, si lo sacaron por las viviendas vecinas, pero el hecho raro es que el señor desapareció por arte de magia. Ahí está la cobardía de una persona que no sale a dar la cara, que no sale a dar explicaciones a sus propias bases, a su propia militancia, a sus propios firmantes del Comité Cívico, para explicarles la medida.
está absolutamente claro el accionar de esta gente en una radicalidad que no les interesa la democracia, que no les interesa la institucionalidad en el país, que su único objetivo es poder tomar el control y el mando del Estado para tener la impunidad, para no tener que pagar por todo aquello que han generado el 2019, el día de ayer, 2 años de los muertos y de la masacre en Zancata, y hace unos días atrás en Sacaba. Ramiro, esto que ellos han generado desde el 2019 y que no tiene hasta el día de hoy la justicia debida, esto que ellos han generado les va a traer responsabilidades sin lugar a dudas. Será tarde, pero traerá responsabilidades y esperemos que sea más temprano que tarde. Pero esto es lo que ellos buscan: un estado de dominio personal, político, de grupo corporativo, regional, sobre el resto del país para poder controlarlo absolutamente todo. Entonces, Ramiro, es necesario que hagamos reiteradamente un llamado a la conciencia, a la reflexión de nuestras hermanas, hermanos bolivianas, permanentemente, todo el tiempo. La mentira es un circuito, es la mentira, es la distorsión de la realidad, es la articulación con la corporación mediática empresarial, es la articulación con la oligarquía económica, es la articulación con el poder, con el sector político conservador de la derecha, para poder deformar la realidad nuestra, generar indignación, generar malestar colectivo, enfrentarnos a todos los bolivianos, convulsionar el país, tensionar el país, para llevar a una negociación de impunidad que nos obligue a darles impunidad, o finalmente retirar al presidente Arce, vicepresidente Choquehuanca, del gobierno. Lo dijo absolutamente claro el señor Calvo: van a tumbar al gobierno. Vamos a terminar el segundo round. Vamos a terminar este momento decisivo de la lucha por nuestra democracia. Entonces su intención está clara. Pero esto de la mentira asociada a la corporación mediática, a los sectores políticos, a la deformación de la realidad, Ramiro, hay que mirarlo con muchísima atención. Y nosotros le vamos a hacer su inventario, pero hay que mirar y hay que alertar a nuestros hermanos, hermanas, y hay que señalarles permanentemente cómo construyen sus mentiras, porque hemos visto que tiene efecto. Circulan por las redes sociales, circulan en la rumorología, en el rumor político, circulan con panfletos al viejo estilo de hace años y décadas atrás, circula llevando un mensaje a nuestros hermanos en los mercados, en los sectores gremiales, en el transporte. Esta es la forma en la que están trabajando. Su mayor argumento es la mentira política, es la herramienta con la cual hoy en día están haciendo oposición, Ramiro. Mira, Ramiro, ahí hay algunos temas que son verdaderamente importantes. ¿Cómo construyen las oposiciones a determinados hechos? En este caso, la ley ahora ya 1407, antes la 1386, ahora la ley 1407. Construyen con breves referencias únicamente, afecta las autonomías. Hay injerencia a las autonomías, señalan y dicen. Hace un tiempo atrás, con la ley de emergencia sanitaria, que también ellos la han incluido dentro de ese paquete de medidas sobre las cuales quieren construir su oposición, desestabilizar al gobierno, afectar al país en lo que significa su normal funcionamiento, porque no hay otra forma, Ramiro. La oposición de la derecha en Bolivia es a través de la afectación al gobierno, de la afectación al país en sus necesidades urgentes y de un daño económico a la población, para que la población tenga malestar y pueda expresarse contra el gobierno. Tienen tan poca empatía con lo que significa y tan poca solidaridad con lo que significa la situación de la boliviana y del boliviano, Ramiro, que quieren generarle un daño económico, un daño en su salud, un daño en su educación, para que la gente se pueda molestar, enojar con el gobierno y generar a su vez entonces
procesos de manifestación, de marchas, de tensión y de conflicto. Esa es la lógica sobre la cual ellos trabajan su oposición al gobierno y llevan adelante su plan de desestabilización. Entonces, te decía, volviendo al tema, en la ley 1407 solamente hacen unas pequeñas referencias. Ahora dicen afecta la autonomía. Cuando tú les preguntas qué hechos puntuales de la autonomía, eso no te lo saben explicar. Eso no lo comprenden. Cuando tú les dices, pero esta ley 1407 no es la primera en la historia del país. Esta ley está en el marco de otra ley que es la 777 de enero del año 2016. Y que es la ley que habla sobre el sistema de planificación económica y social en nuestro país. Y ahí hace un detallado y una pormenorizada referencia a cómo van participando las distintas entidades territoriales en el país. Pero a eso ya no se refieren, Ramiro. Solamente dicen, no nos pueden señalar desde el gobierno central en qué vamos a gastar nuestra plata o cómo tenemos que hacer nuestros planes. Y hay que señalar acá también algo que es importante, pues, Ramiro. El Estado boliviano, en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, es un Estado unitario. Nosotros somos un Estado unitario. Seguramente a determinados sectores esto no les gusta. Ser un Estado unitario no significa que no estén incorporadas las autonomías, pero ser autonómico no significa que eres absolutamente independiente respecto del Estado central. No significa eso. La Constitución Política lo señala claramente. Somos un Estado unitario. Y en tanto y en cuanto seamos un Estado unitario, Ramiro, hermanos, hermanas de la radio, necesariamente los planes, la planificación desde el Estado tiene que tener una concordancia, tiene que tener una sintonía, tiene que tener simetría entre el Estado nacional, el Estado central, el gobierno departamental y los gobiernos locales. No tendría sentido que los gobiernos locales planifiquen, por ejemplo, el tema de salud, de forma contrapuesta a lo que planifica su gobierno departamental, porque la política de salud no es exactamente lo que está en la 1407. La política de salud tiene una relación de complementariedades, de apoyos mutuos entre lo local y que es el municipio, y la gobernación, que es lo departamental, que es lo regional. Ahí, por ejemplo, Ramiro, en el tema de la vacunación, el proceso de vacunación es complementario. El gobierno central le otorga las vacunas a los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales deben hacer llegar a todos los municipios y preocuparse de que las cadenas de vacunación sean correctas. Hay un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, complementario. Ocurre lo mismo en este plan. Ocurre lo mismo en la ley 1407. No puede existir una planificación social económica del país absolutamente contraria o en naturalezas y esencias distintas desde lo local hacia lo nacional, desde lo regional hacia lo nacional. Esto no puede existir. La planificación de la universidad, la ley no le está diciendo que deben llevar 6 o 7 materias en cada año. No se está inmiscuyendo en estos temas. No se está inmiscuyendo en estos temas, pero la planificación de las universidades tiene que tener un sentido con las políticas nacionales, porque somos un Estado unitario, no somos un Estado federal, por dejar acá solamente un ejemplo. E inclusive los estados federales, cuando hacen su planificación en temas de políticas monetarias, en temas de relaciones internacionales, es el Estado central, Ramiro, el que determina los lineamientos sobre los cuales se deben abocar todos los estados miembros de esa federación. Esto es absolutamente claro y ya ha sucedido en Bolivia desde el año 2016, ese plan quinquenal que se aplicó en ese lapso de tiempo, en el cual participaron, por ejemplo, el señor Rubén Costas. Y no hizo todas estas referencias a las cuales ahora están hablando, no porque desconozcan, sino porque tienen intención de desordenar, de confundir a través de la mentira. Lo hizo también el alcalde de Tarija, el señor Rodrigo Paz.
y tampoco manifestó esta indignación ahora actuada y forzada que él lleva adelante para tratar de mostrar una situación inaceptable o de alta peligrosidad en el país. Cuando fue alcalde hizo exactamente esto que hoy en día dice que es malo para el país. Y así un conjunto de autoridades también en Santa Cruz. El señor Percy Fernández también realizó estos planes en Santa Cruz, Ramiro. El señor Revilla acá en el departamento de La Paz, en la alcaldía. El señor Félix Pazzi en la gobernación de La Paz también lo realizó. Y dime tú, Ramiro, que llevas tantísimos años ya en la radio Causachum, 15 años, que no es poco, Ramiro. En esos 15 años, ¿cuántas veces tú has comunicado al país de que se estaba violentando la autonomía? Y fíjate tú que nadie de todos estos señores dijo nada cuando en el gobierno de facto de la señora Áñez, del que ellos formaron parte directa o indirectamente, pero que con su silencio expresaban el beneplácito con las formas autoritarias, dictatoriales y violatorias de nuestra constitución política del Estado, de la señora Áñez y de sus ministros, cuando ellos intervinieron los sedes, Ramiro, cuando intervinieron los sedes, ¿aquello era una violentación de las autonomías o no? Y no lo mencionaron. Y no lo mencionaron. Y esto nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos intervenir los sedes porque estamos violentando la norma, estamos violentando la ley de autonomías. Pero aquello les pareció magnífico. Entonces es un doble discurso y es una mentira camuflada de lo que han sido sus conductas en el pasado y de lo que son sus verdaderas intenciones ahora. Están intentando confundir a la población, como lo han hecho con la ley 1386, confundir a la población para buscar permanente conflicto, para buscar desestabilización, para asfixiar a un gobierno social y popular al que no pueden derrotar en las urnas y para tener un gobierno doblegado. Y esto no va a poder suceder, Ramiro. ¿Sabes por qué? Porque fundamentalmente, en lo que empezábamos en el inicio del programa, fundamentalmente esa conciencia de los bolivianos, del bloque social y popular, que ahora va a marchar a defender a su gobierno, tiene absolutamente claro que acá trabajan con ejes opositores que hacen de la mentira el elemento central, utilizan la mentira de un lado para el otro, de forma tal de que puedan sembrar primero la duda en la gente, después la confusión, después aún más el enojo, la indignación y sacar nuevamente a los bolivianos, a las bolivianas, a marchar sobre supuestos hechos que nunca van a ocurrir. En la ley de emergencia sanitaria, permíteme decir esto, Ramiro, en abril de este año también observaban y decían que se iba a violentar las autonomías. Y desde aquel entonces se aprobó la ley, se aprobó el reglamento. Desde aquel entonces, señálame un solo ejemplo de que se haya violentado la autonomía. Esto no ha existido. Y no ha existido porque no está en el espíritu de la ley. La ley de emergencia sanitaria lo que buscaba era que desde el Estado central se pueda asistir a un gobierno local, a un gobierno departamental, ante una emergencia incontrolada del hecho sanitario, de la presencia de la pandemia del COVID-19, y que en esa emergencia el gobierno local o departamental no tenga posibilidad de atender y de dar solución y asistencia a esa situación crítica de lo sanitario, y entonces el gobierno central le da una asistencia. No es que violenta su autonomía, le da una asistencia. ¿Cómo trabajan los estados, Ramiro, en situaciones de emergencia? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado central en situaciones de emergencia? Pues asistir a las regiones. Y fíjate tú que permanentemente, ahora mismo, algunas de las universidades que han salido a marchar, lo que han estado haciendo es pedirle recursos al Estado central para que puedan solventar el déficit de los malos manejos económicos que han llevado en el tiempo. No tenían plata para pagar los salarios de sus docentes y sus gastos administrativos. ¿Y a quién recurren? Al Estado. Y cuando recurren al Estado, Ramiro, ahí no hay
ningún reparo, ni sienten vergüenza ni rubor de decir somos autonómicos, pero no hemos administrado bien nuestros recursos, no nos alcanzan y vamos a pedirle al Estado central que nos dé una ayuda. Pero cuando el Estado central les dice tenemos que ordenar estos planes, eso ya es violentación. Ramiro, esa cantidad de déficit que han acumulado algunas universidades, pues tiene que ser, como ha señalado el presidente, que ha dicho que los va a convocar y que también les quiere hacer algunas puntualizaciones respecto de la calidad de la educación, respecto de la situación y del sistema universitario. Esto es importante hablarlo, discutirlo, es importante llegar a nuevos acuerdos. No puede ser que solamente tú les tengas que entregar recursos económicos cuando estos recursos están mal manejados, mal administrados, producen déficit y nuevamente van al Estado central a extenderle la mano. Entonces tiene que haber una complementariedad. Y la complementariedad parte del artículo 1 de nuestra Constitución Política del Estado. Somos un Estado unitario, no puede haber un municipio perdido en el país que trate de hacer sus propios planes a contrarruta de lo que hace el gobierno departamental y el gobierno central. Esa desfachatez no existe. Y ese es otra vez el absurdo de la mentira, pero que tiene intereses políticos inmediatos. Lamentablemente, concluyo, Ramiro, con esto, lamentablemente, ante la desidia de nuestra derecha política en el país, ante el no preocuparse de construir pensamiento, de analizar la política nacional, las organizaciones sociales que tiene nuestro país, la esencia misma de la bolivianidad, del Estado nacional, ante esa desidia utilizaba, había otra palabra que había pensado, pero ante esa indiferencia por el estudio, por el esfuerzo de comprender lo que somos como Estado, como sociedad, entonces el camino rápido es la mentira, es la desestabilización, pero no es el esfuerzo intelectual, académico, analítico, deliberativo, de debates, Ramiro, para conocer nuestra realidad. En este momento que tú y yo estamos hablando, en diferentes lugares de nuestro país, las organizaciones sociales que componen el instrumento político por la liberación de los pueblos, el movimiento al socialismo con su infinita dirigencia, Ramiro, están deliberando sobre nuestro país. Están haciendo consideraciones sobre lo que ocurre en Bolivia. En este mismo momento, Ramiro, que tú y yo estamos acá conversando. En cambio, la derecha tiene una indiferencia al esfuerzo del análisis de la situación coyuntural de Bolivia. Esta es estructuralmente una gran diferencia, Ramiro, de preocupación y de comprensión, entonces, a la vez, de lo que ocurre en nuestro país. Es una derecha floja, es una derecha que mira la política de mala gana, en el sentido de hacer el esfuerzo de sentarse a conocerla, a debatir, a deliberar, a estudiarla, a comprender lo que sucede, a analizarla, a reflexionar. Es una derecha floja que no le puede dar al país algo más que no sea solamente generar inestabilidad. ¿Y cuál es el recurso fácil? Ramiro, en las sociedades, en las familias, en los colegios, en la vida social, el recurso fácil entonces es la mentira. Y ellos están utilizando la herramienta de la mentira como la esencia misma de su accionar político. Estimado Jorge, como siempre, muchísimas gracias por este contacto en este fin de semana. El próximo estaremos en algún lugar camino a La Paz, conversando también seguramente de este y otros temas que es de preocupación de nuestra población boliviana. Para la despedida, Jorge, tal vez algo más que complementar y muchas gracias por este contacto. No, Ramiro, el agradecido soy yo, además soy el que se lleva tus minutos del siguiente programa todas las veces. Tenemos, Ramiro, necesariamente que mirar cómo construyen las mentiras.
Y tenemos que poner en evidencia cuáles son las formas, las maneras y los elementos de cada una de estas mentiras. Y ahí no nos vamos a cansar, Ramiro. Les vamos a inventariar con nombres, con apellidos, con fechas, con referencias puntuales, una a una las mentiras que estos señores le traen al país, para exponer ante los bolivianos, a consideración de nuestras hermanas y hermanos en el país, cada una de estas mentiras que ellos trabajan e instalan. Esto lo vamos a hacer sin dejar espacio a esa flojera que caracteriza a la derecha en nuestro país. Les anotaremos una a una. ¿Están ahora mintiendo sobre los 2/3? Pues vamos a anotar esa mentira como la número 2, como la número 3, como la número 4. Eso lo vamos a trabajar ahora. Las mentiras respecto de la ley 1407 las vamos a anotar también, Ramiro. Y las mentiras ahora sobre el tema del fraude electoral 2019, ahora que empiezan a hablar al 2020, pues las vamos a anotar también, Ramiro, para señalarles esa construcción inacabada de mentiras, para que ellos vean al final del periodo de la gestión gubernamental del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, la cantidad de mentiras que le van dejando a nuestro país. Una a una estarán todas anotadas, Ramiro, porque, por ejemplo, en el tema de lo que ellos llaman el fraude electoral, fíjate tú que cuestionan la elección del presidente Arce, pero no cuestionan la elección del gobernador Camacho, la elección del alcalde de Cochabamba, la elección del alcalde de La Paz. Esas son elecciones que les gustan. Entonces, solo son buenas aquellas en las que ellos ganan. No son buenas aquellas en las que ellos pierden. Y en las elecciones nacionales ellos siempre pierden, Ramiro, porque no conocen el país, porque no tienen propuesta de Estado, de sociedad. Por lo tanto, lo que les queda es deslegitimar con argumentos que están en lo absurdo y con mentiras políticas. Entonces, si esa es la lucha y si esa es la batalla discursiva, que es una batalla chata, que es una batalla pequeña, de corta distancia, pero también se las vamos a recoger y los vamos a exponer en aquello. Si no son ideas y quieren solamente construir mentiras, pues vamos a deconstruirle nosotros esas mentiras, vamos a mostrarle a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, cómo las confeccionan, cuáles son las contradicciones, lo absurdo y la ridiculez de las mentiras que ellos utilizan para tratar de enfrentarnos. El fin último es enfrentarnos, es generar odio, es generar inestabilidad en el país, es que a Bolivia le vaya mal, Ramiro. Tú sabes que Sergio Almaraz, y miro para acá porque no sé si el libro lo tengo acá o lo tengo en la oficina. Sergio Almaraz decía, el 11 de mayo del año 68, a momentos antes ya de fallecer, tenía 39 años, murió muy joven. Sergio Almaraz decía y hacía una reflexión, ¿por qué nos ha ido tan mal en Bolivia? ¿Por qué nos ha ido tan mal en todo? Decía Sergio Almaraz, este hombre de un enorme compromiso, tan joven y con tanto compromiso con el país, con los bolivianos, con su destino. Él decía, ¿por qué nos ha ido tan mal? Y sabes, Ramiro, cuando reflexionamos, porque existen bolivianos y bolivianas que no le tienen sentimiento sincero a la patria, que no le tienen sentimiento sincero a nuestra sociedad, a nuestros hermanos y hermanas bolivianas que tienen mayores vulnerabilidades. No quieren que prosperen económicamente, no tienen reparo en hacer algo políticamente para beneficiarse ellos, aunque eso le cueste el trabajo, le cueste el vivir mejor día a día a nuestras hermanas y hermanos. No tienen ningún reparo tampoco en dañar la tranquilidad y la estabilidad del país, de sus estructuras productivas, si ellos van a conseguir inmediatamente un beneficio. Y esto que te digo está en la gente de Comunidad Ciudadana. Esto que te digo está en la gente de Creemos. Llevan la mentira para producir daño, para producir malestar en los bolivianos, para generar daño, para confrontarnos, para odiar exacerbadamente y ver si ellos así
pueden lograr tener el poder político. Por eso pierden las elecciones, Ramiro, porque son la expresión del odio, son la expresión del conflicto, son la expresión del tensionamiento, son la expresión de la incomodidad de vivir siempre enfrentados los unos con los otros. No aceptan que somos una sociedad diversa y que no pueden ellos sostener indefinidamente hasta los últimos tiempos los privilegios que durante décadas y décadas y décadas habían logrado acumular. Ahora tienen que compartir el poder político. Este es un tiempo de compartir la administración del Estado. Y cuando ellos la quieran tener, tienen que ganar las elecciones. Tienen que hacer un partido político, le tienen que proponer a los bolivianos algún programa de sociedad y de Estado y de economía sensato, y los bolivianos finalmente verán si les dan o no su confianza. Ahora, hace 20 años ya les vienen negando esa confianza. Esto deberían reflexionarlo. ¿Por qué hace 20 años no ganan una elección? ¿Por qué este país apuesta siempre por el bloque popular, por el bloque social? ¿Será porque hay una preocupación genuina con sus mayores problemas? ¿Será que el sentirse incluidos es verdaderamente importante para los bolivianos? ¿Será que se han cansado de esos modelos de privilegio excluyentes a los cuales siempre nos habían sometido un pequeño grupo de apellidos memorables pero permanentes en la política nuestra en el país? La derecha tiene que reflexionar antes que buscar el conflicto y antes que buscar la ruptura institucional. Entonces, Ramiro, es absolutamente importante que desmontemos y que recordemos, y yo ahí fraternalmente te pido, querido hermano, fraternalmente te pido que no cesemos en esto de exponer las mentiras sobre las cuales están construyendo su oposición política en Bolivia. Hay que dejarlos en evidencia. Nuestros hermanos y hermanas tienen que conocer cómo está compuesta la mentira política con la cual la derecha hoy en día está enfrentando al gobierno del hermano el presidente Arce, del hermano del vicepresidente Choquehuanca, del hermano de los dirigentes sociales de nuestro país, cómo construyen las mentiras para desgastar y afectar la figura y la persona de Evo Morales Ayma, de Álvaro García Linera, de un conjunto de dirigentes que han acompañado desde el primer día este proceso de cambio. Hay que mostrar las mentiras, Ramiro. Eso es verdaderamente importante, por lo menos en mi consideración, y ahí, por supuesto, tu compromiso infinito siempre será una pieza fundamental en esto. Te dejo un enorme abrazo, Ramiro, que el fin de semana sea descansado para ti ya sería una pretensión grande. Creo que no tienes descanso desde hace tantas décadas ya, pero que tengas un buen fin de semana. Un enorme abrazo también a todos los hermanos y hermanas de la causa Chuncoca y a los bolivianos que están en el extranjero, Ramiro, y que nos escriben siempre de forma permanente. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.